La lluvia se filtraba por las ranuras de las calles empedradas de Briarwick, convirtiendo la plaza del pueblo en un espejo gris que reflejaba tanto la tristeza del cielo como el ánimo de su gente. Arabella Whitcomb se encontraba bajo el pórtico del magistrado con su canasta apretada contra el delantal, el aliento formándose en la bruma del frío mientras esperaba a que él inspeccionara el pastel dorado que había preparado con tanto esmero. Se había levantado antes del amanecer, avivando el calor del viejo horno familiar, susurrando esperanza a la masa como si pudiera oírla. Pero ahora, frente al labio curvado del magistrado y a la multitud que se reunía, su confianza flaqueó. Él hundió la punta de un tenedor de plata en la costra del pastel, olió con fuerza y anunció con una voz tan fría como la llovizna que ninguna hija de panadero de pueblo debía pretender refinamiento. Las palabras cayeron como una sentencia, y la risa de los presentes le golpeó más fuerte que la lluvia. Arabella bajó la mirada, tragándose el dolor mientras el magistrado la despedía con un gesto de la mano, dejándola expuesta a la humillación bajo los aleros que goteaban. Se alejó del pórtico con pasos medidos, decidida a no traicionar el temblor que amenazaba su compostura. Briarwick era pequeño, y la crueldad viajaba rápido. Ya escuchaba los susurros de que era demasiado orgullosa, demasiado ambiciosa, demasiado ansiosa por ser más de lo que era. Su pastel dorado había sido un gesto de buena voluntad, una ofrenda a alguien que pudiera ayudarla a conseguir oportunidades más allá de la panadería del pueblo. En cambio, se había convertido en un espectáculo. Apretando la canasta contra sí, apresuró el paso hacia el familiar aroma del humo del hogar que salía de la panadería Whitcomb. El calor del interior la envolvió como un abrazo, aunque poco pudo apagar el eco de la burla que aún rondaba sus pensamientos. Su padre levantó la vista de amasar la masa al verla entrar, frunciendo el ceño ante sus mejillas enrojecidas. Ella negó con la cabeza, sin querer contar la crueldad de la mañana. Él no dijo nada, simplemente dejó a un lado su trabajo y le tocó el hombro con una ternura que le apretó la garganta. Debería haber sido suficiente, ese refugio, esa constancia. Pero Arabella no podía silenciar el dolor navín de querer más, no por riquezas ni estatus, sino por la oportunidad de crear algo reconocido, valorado, recordado. Su pastel dorado había nacido de ese anhelo, una receta heredada de su difunta madre, con la costra barnizada con un glaseado que brillaba como el sol. Ahora le parecía una tontería haber esperado que abriera alguna puerta. Se acercó a la ventana para perderse en la lluvia, solo para notar a un jinete que se acercaba. Una figura alta con librea oscura, portando el inconfundible escudo de Blackthorn Hall. La campanilla de la panadería sonó cuando él entró, trayendo una ráfaga de aire frío y una solemnidad formal que llenó la pequeña tienda. Sin preámbulos, sacó una carta sellada con cera, el emblema de los Harwood. Arabella se quedó mirando, sin saber si debía sentir asombro o temor. El mensajero anunció que se le solicitaba un servicio culinario temporal en la mansión para preparar el banquete del duque. Solicitada, no invitada, convocada. Aunque la carta nunca usó esa palabra. Las cejas de su padre se alzaron, las manos aún polvorientas de harina. Los aldeanos que pasaban por la ventana se detenían a mirar, su curiosidad convirtiéndose en especulación palpable. Arabella rompió el sello con dedos temblorosos y leyó la carta 2 veces, casi sin creerlo. El duque Edmund Harwood era conocido en toda la región, no por su calidez, sino por la severidad que le había ganado el apodo de el Duque Frío. Pocos lo veían, menos aún le hablaban, y nadie de la condición de Arabella tenía razón para estar a una milla de Blackthorn Hall. Sin embargo, allí estaba la convocatoria, formal, concisa e innegablemente real. Los rumores se extendieron por Briarwick antes de que el jinete se fuera. Algunos decían que el duque buscaba novedad para su mesa. Otros susurraban que quería corregir los escándalos que aún quedaban de los asuntos mal manejados de su difunto padre. Las voces más crueles sugerían que quizás necesitaba una distracción, a alguien conveniente para cargar con el peso del escrutinio nobiliario. Arabella los ignoró a todos, aunque la inquietud proyectaba su sombra sobre sus pensamientos. El mundo del duque no era el suyo. Sus salones estaban llenos de gente que la vería como una intrusa, una sirvienta traída para un uso temporal, nada más. Aún así, aceptó ir.
La oportunidad rara vez tocaba la puerta de quienes no tenían título, y ella no sería quien la rechazara solo porque el miedo le aconsejaba precaución. A la mañana siguiente, temprano, abordó el carruaje que habían enviado por ella. El viaje a Blackthorn Hall serpenteaba por bosques densos de niebla, los árboles erguidos como centinelas antiguos que la guiaban hacia un destino que aún no podía nombrar. Cuando el carruaje por fin se detuvo frente a la finca, ella bajó a un mundo que parecía tallado de otra vida por completo. Muros de piedra imponentes, ventanas brillando con luz de velas y un silencio tan profundo que parecía casi vigilante. Un mayordomo la acompañó adentro y ella lo siguió por corredores llenos de retratos cuyos ojos pintados parecían seguir su paso. Por fin la llevaron a un estudio iluminado por un alto fuego crepitante. Allí lo conoció a él, al propio duque, de pie con la postura de un hombre forjado por el deber más que por el deseo. La estudió, su expresión ilegible, su voz baja y fría al confirmar el motivo de su presencia. Estaba allí para hornear, nada más. Su mundo, insinuó, no tenía espacio para el sentimiento. Su tarea era clara, sus límites fijos. Sin embargo, mientras Arabella asentía, captó un destello, solo un instante, de algo inseguro en su mirada, como si su presencia hubiera removido un recuerdo que no esperaba sentir. Entonces no sabía cuánto se aferraría ese fugaz vistazo a sus pensamientos, ni cuán pronto descubriría que incluso los muros más fríos podían resquebrajarse. Pero al ser despedida por el mayordomo hacia las cocinas, una verdad se instaló en el aire entre ellos, la historia ya había empezado su giro silencioso. Arabella se levantó antes del amanecer en su segunda mañana en Blackthorn Hall, despertada por el humilde zumbido de una casa que ya se movía con propósito. La cocina, vasta y tenuemente iluminada, la recibió con su orden riguroso. Filas de ollas de cobre pulidas hasta brillar como espejos, pisos de piedra barridos hasta quedar impecables y sirvientes que se movían con precisión disciplinada. A pesar de su grandeza, la habitación se sentía extrañamente fría, como si el temperamento sombrío de la finca se filtrara hasta sus muros. Se puso a trabajar de inmediato, reuniendo los ingredientes que había pedido la noche anterior. Las despensas de la mansión eran impecables. Crema fresca, mantequilla perfecta y frutas conservadas con casi reverencia. Sin embargo, sentía que el personal de cocina la observaba con una mezcla de cautela y curiosidad, como si esperaran descubrir si los rumores sobre la hija del panadero eran verdad o tontería. Mientras extendía la masa de su pastel dorado, el aroma de las especias cálidas empezó a suavizar el aire, aflojando la tensión a su alrededor. Algunos de los sirvientes más jóvenes se acercaron, atraídos más por la fascinación que por el deber, aunque ninguno se atrevía a acercarse demasiado. Arabella mantuvo su concentración deliberada, consciente de que cada movimiento formaba parte de una prueba no oficial que no podía permitirse fallar. El pastel no era solo comida. Era la prueba de que pertenecía allí el tiempo suficiente para cumplir la tarea por la que la habían convocado. Para cuando la costra adquirió su brillo dorado bajo el calor del gran horno, las reservas iniciales de la cocina se habían convertido en admiración murmurada. La noticia de su trabajo viajó rápido, como suelen hacerlo las cosas en una gran casa donde el chisme corre más que los lacayos. Cuando el duque entró en la cocina, un acontecimiento tan raro que hasta el jefe de cocina se puso rígido, Arabella sintió el corazón latirle contra las costillas. Adman Harwood recorrió la habitación con la misma compostura fría que le había mostrado en su estudio, su mirada pasó por el personal antes de detenerse en el pastel dorado que se enfriaba cerca de la ventana. Se acercó con pasos deliberados y el silencio cayó a su alrededor. Arabella se preparó para la crítica, un hábito forjado por experiencias mucho menos grandiosas que aquella. Pero el duque solo estudió el pastel con una expresión que ella no pudo descifrar. Su tono fue mesurado al preguntar si era creación suya. Cuando ella lo confirmó, él asintió una sola vez. Un gesto lo bastante pequeño como para pasarlo por alto, salvo que el silencio se extendió por la cocina como si hubiera otorgado una rara distinción. El reconocimiento del duque debería haberla consolado. Sin embargo, Arabella percibió un cambio más sutil. Sus ojos, aunque distantes, guardaban un destello de algo cauteloso, casi renuente.
Una intriga que intentaba disimularse bajo la rigidez. La inquietó más de lo que lo habría hecho el desdén. Sabía que no debía imaginar que significaba algo, pero no podía negar haberse sentido vista de una forma que no esperaba. Más tarde esa tarde, al pasar por un corredor estrecho, lo vio de pie frente a un retrato de su padre difunto. Las líneas severas de su postura traicionaban un peso que intentaba ocultar. Y antes de poder detenerse, ofreció un comentario callado sobre que el duelo es una sombra leal. Él se volvió hacia ella, la sorpresa parpadeando en sus rasgos ante la osadía de sus palabras. Por un momento suspendido, ninguno habló. Luego inclinó ligeramente la cabeza, no ofendido, sino en reconocimiento. Ese único intercambio inesperado provocó un temblor en toda la casa. La noticia se extendió con asombrosa rapidez. Los sirvientes susurraban que la hija del panadero se había dirigido al duque con una familiaridad desarmante. Y aunque sus tonos eran bajos, el significado era inconfundible: cautela, curiosidad y un escándalo naciente se entrelazaban. Arabella sentía cada mirada mientras continuaba con sus deberes, decidida a no encogerse ante el escrutinio. Sin embargo, el estómago se le apretaba con cada hora que pasaba, sabiendo que la cercanía a un hombre de la posición de Edmond la colocaba en un precipicio que nunca había elegido. A la mañana siguiente encontró una toalla bordada cuidadosamente doblada junto a su puesto de trabajo, con sus iniciales. Podría haberla dejado cualquiera, pero el material era demasiado fino, la costura demasiado precisa. Cuando preguntó al personal de cocina, intercambiaron miradas significativas y dieron respuestas evasivas. Guardó la toalla, sin saber si tratarla como gratitud, advertencia o algo mucho más complicado. El duque evitó la cocina ese día, pero su ausencia poco hizo para callar la especulación que crecía a su alrededor. Los preparativos del banquete se intensificaron cuando la nobleza empezó a llegar antes de lo esperado, sus carruajes llenaban la larga entrada de Blackthorn. Fragmentos de conversación flotaban por los pasillos, discusiones sobre alianzas, matrimonios estratégicos y apalancamiento político. Arabella escuchó su nombre una o dos veces, pronunciado con desdén aéreo por invitados que apenas se molestaban en bajar la voz. La veían como una rareza, un entretenimiento temporal para diseccionar entre sorbos de Jerez. Una mujer en particular, Lady Beatrice Ashcombe, observaba a Arabella con una mirada lo bastante afilada como para cortar seda. Su interés no era admiración, sino algo más frío, más calculador. Esa noche, mientras llevaba sábanas por un pasillo oscuro, Arabella dobló una esquina demasiado rápido y casi chocó con el duque. Él la sostuvo instintivamente, su mano cerrándose alrededor de su brazo con una gentileza sorprendente. La intimidad del momento, fugaz, accidental, pero innegablemente cargada, no escapó a los ojos de los dos lacayos que estaban cerca. Intercambiaron una mirada que le hizo fallar el aliento. Edmond la soltó de inmediato, retrocediendo con visible contención, pero el daño ya estaba hecho. Al anochecer los susurros se volvieron más agudos, más fuertes, y ella sintió que la historia se torcía hacia algo peligroso. Cuando regresó a las cocinas, el jefe de cocina le informó en voz baja que los rumores se extendían por la mansión con entusiasmo imprudente. Arabella sintió el calor de la mortificación en el rostro. Sin embargo, debajo de la vergüenza había algo más inquietante. El miedo de que esa atención no buscada le costara el puesto que apenas había empezado a ocupar. Mientras se preparaba para las tareas del día siguiente, un solo pensamiento le oprimía el corazón. Un solo encuentro podía deshacer todo lo que había trabajado por lograr. Y en algún lugar más allá del clamor del chisme, no podía sacudirse la sensación de que el propio Edmond percibía la marea que cambiaba. Aunque si la temía o la recibía con agrado, aún no podía saberlo. La luz de las linternas se derramaba sobre las paredes de cristal del invernadero de invierno, proyectando suaves reflejos ondulantes sobre el piso de mármol. Arabella dudó en el umbral, insegura de por qué el duque la había convocado a un espacio tan íntimo. El invernadero estaba cálido a pesar del aire frío de afuera, un santuario de enredaderas verdes y flores de invierno protegido de la dureza de la estación.
La lluvia goteaba con constancia sobre los cristales de arriba, llenando el silencio con un ritmo apagado que casi ocultaba el sonido de los pasos de Edmund Harwood al acercarse desde el fondo de la habitación. Su expresión no tenía nada del frío distante al que ella se había acostumbrado. En cambio, su mirada llevaba un conflicto silencioso, como si hubiera estado luchando con sombras que solo él podía ver. Ofreció una breve disculpa por la hora, su voz baja y extrañamente inestable. Arabella le aseguró que no se ofendía, aunque el pulso le latía con un ritmo nervioso bajo su exterior calmado. Los sucesos de la noche anterior, los susurros, las miradas acusadoras, la cercanía accidental en el corredor, aún pesaban en su mente. De pie frente a él ahora, sentía que él también percibía la tensión. Él señaló un pequeño banco anidado entre camelias en maceta, un gesto más tentativo que autoritario. Ella se sentó con cuidadosa compostura, intentando anclar sus pensamientos mientras él permanecía de pie, la postura tensa de intención no dicha. Edmond habló primero de los rumores, sus palabras secas pero teñidas de una frustración contenida. Le desagradaba el chisme de la casa, detestaba que sirvientes o invitados se sintieran con derecho a diseccionar la vida de los demás. Le aseguró que ella no había hecho nada malo. Sin embargo, la forma en que lo dijo revelaba que se culpaba a sí mismo por haber encendido el escándalo. Arabella lo observó en silencio, sorprendida de cómo el duque, tan controlado, tan distante, parecía ahora casi humanamente inquieto. Él se acercó un paso, deteniéndose justo antes de violar la propiedad, y confesó que su comentario anterior sobre el duelo lo había tomado por sorpresa. Le había recordado, dijo, verdades que había pasado años evitando. La habitación se sintió más pequeña cuando empezó a hablar de su padre, un hombre cuyo legado estaba marcado por errores políticos y desgracia social. Edmond explicó que heredar la finca lo había obligado a cargar no solo con tierras y título, sino con el pesado residuo de la decepción pública. La nobleza había esperado su fracaso. La sociedad había observado para ver si repetiría los errores de su padre. Él había respondido cerrando el mundo, manteniendo una compostura tan rígida que nadie se atrevía a mirar más allá. Su confesión fluía a trompicones, como si cada frase le costara algo. Arabella escuchó con atención sincera, humillada de que él le confiara un pasado que no había compartido con nadie más. Cuando terminó, un largo silencio llenó el invernadero. Arabella sintió un dolor que no podía nombrar ni descartar, una simpatía que llegaba más profundo de lo que la cortesía permitía. Habló en voz baja de sus propias cargas, admitiendo que su confianza enmascaraba años de inseguridad nacidos de humillaciones repetidas. Le contó del desprecio del magistrado, de los aldeanos que se burlaban de sus aspiraciones y del miedo constante de que cualquier paso en falso pudiera destrozar por completo sus esperanzas. No embelleció la verdad ni intentó suavizarla. Su honestidad se asentó entre ellos como una flor frágil, y sintió que su vulnerabilidad lo sorprendió aún más que su anterior osadía. Mientras hablaba, vio cómo la expresión de Edmond pasaba del interés distante a algo mucho más personal. Él se sentó en el extremo opuesto del banco, dejando distancia suficiente para satisfacer la propiedad, pero no tanta como para borrar la tensión que zumbaba bajo la superficie. Arabella sintió que sus ojos se demoraban en ella, buscando algo que aún no podía articular. Ella se volvió para encontrarse con su mirada, y en ese intercambio sin palabras había una claridad peligrosa. Se entendían de formas que ninguno había esperado ni pretendido. Su mano se alzó ligeramente, extendiéndose hacia su rostro con una gentileza que la sobresaltó. Una tenue raya de harina, desapercibida hasta entonces, marcaba su mejilla. Pareció a punto de limpiarla. Sin embargo, en el último momento se retiró, los dedos cerrándose contra la contención que le habían inculcado el título y las expectativas. El gesto abortado quedó suspendido en el aire, más íntimo que si la hubiera tocado. El aliento de Arabella se detuvo, aunque lo disimuló tras una quietud compuesta. El duque se levantó de golpe, como si permanecer sentado fuera a traicionarlo demasiado, y se volvió hacia el cristal empañado por la lluvia para recuperar el control de sí mismo. Antes de que cualquiera pudiera hablar de nuevo, se oyeron pasos por el corredor.
Lord Ashcombe apareció en el umbral, el rostro cuidadosamente controlado pero los ojos afilados por un cálculo astuto. Examinó la escena, el invernadero apartado, los tonos bajos, la tensión inconfundible, y ofreció una reverencia teñida de condescendencia. Edmond lo saludó con cortesía fría. Sin embargo, Arabella pudo sentir el cambio en el aire. La mirada de Ascombe se demoró en ella un segundo de más, como si hubiera descubierto un secreto que pretendía explotar. Una vez que el Lord se retiró, la expresión de Edmond se endureció. Le informó a Arabella, con clara renuencia, que la situación se había vuelto precaria. Su presencia, aunque inocente, había encendido especulaciones que Ascombe sin duda torcería para su propio uso político. Un matiz de algo parecido al arrepentimiento coloreó su voz al explicar que sería más seguro si ella dejaba Blackthorn Hall al amanecer. La decisión, dijo, no era un reflejo de su conducta, sino una necesidad de las circunstancias. Arabella sintió que las palabras la golpeaban con fuerza callada. Asintió, manteniendo la compostura, aunque el corazón se le tensaba contra el veredicto. Al levantarse para irse, Edmund dio un paso adelante como si fuera a detenerla, luego dudó, su contención regresando como un escudo. Ella le ofreció una suave despedida y se volvió hacia la puerta, sus pasos resonando suavemente detrás de ella. El cálido resplandor del invernadero se desvaneció mientras se alejaba. Y aunque el final de su conversación no ofreció consuelo, llevaba una tensión persistente que prometía que la historia entre ellos aún no había terminado. El amanecer que se deslizó sobre Blackthorn Hall no trajo nada de la serenidad que normalmente suavizaba los contornos rugosos de la finca. Arabella se levantó antes del sol, los pensamientos inquietos y vaciados por el peso de la decisión de Edmund. Los sirvientes que se habían encariñado con ella se reunieron en silencio en la cocina, ofreciéndole despedidas contenidas mientras ella empacaba las pocas pertenencias que había traído. Sus expresiones abatidas la atravesaron, porque entendían con claridad no dicha que no se iba porque su trabajo hubiera fallado, sino porque la política se había deslizado en los espacios donde alguna vez había echado raíces la simple decencia humana. Dobló la toalla bordada que el duque le había dejado días antes. Luego, tras una vacilación que apenas pudo explicar, la dejó con suavidad sobre la mesa. No podía aceptar un recuerdo de una vida a la que nunca había pertenecido de verdad. Afuera, el cielo era una pizarra sombría y el viento removía la fragancia persistente del jardín. Al dirigirse hacia el carruaje que la esperaba, sintió que la mansión la observaba, como si sus muros de piedra retuvieran el recuerdo de su presencia y se resistieran a soltarla. Antes de llegar a la puerta del carruaje se detuvo, volviéndose una vez más para contemplar la austera grandeza del lugar que, por un breve momento, le había permitido vislumbrar la posibilidad de algo más. Susurró una suave despedida a nadie en particular y subió. Al otro lado de la finca, Edmund estaba en el antiguo estudio de su padre, la mandíbula apretada mientras Lord Ashcombe le entregaba su ultimátum. El hombre mayor recitaba el escándalo con facilidad pulida, detallando con precisión cómo la reputación del duque podía desmoronarse. Rumores de impropiedad, susurros de favoritismo, insinuaciones de intimidad entre un noble y la hija de un panadero. Todo podía moldearse en armas capaces de encender la misma desgracia que había dejado el padre de Edmund. La expresión de Ascombe llevaba una contención presuntuosa mientras sugería que el matrimonio con Lady Beatrice anularía la amenaza. La estabilidad, afirmaba, exigía sacrificio. El duque sintió cada palabra como un peso de hierro contra las costillas. Despidió a Ascombe con cortesía glacial, pero en el momento en que el otro se fue, su compostura se quebró. Caminó hacia la ventana. El cristal se empañó ligeramente bajo su aliento mientras miraba los terrenos. El carruaje de Arabella había empezado su lenta bajada por la entrada. Su decisión de enviarla lejos, la que se había convencido de que era necesaria, ahora se sentía como una traición, no al deber, sino a sí mismo. Había sido criado para creer que la emoción era debilidad, el afecto una carga, el anhelo un peligro. Pero cada instinto dentro de él se rebelaba contra dejarla ir. Ella lo había visto, lo había entendido, le había hablado sin pretensión ni expectativa. Le había ofrecido honestidad donde otros ofrecían estrategia, calidez donde otros ofrecían ventaja.
Para cuando pidió su caballo, una tormenta había empezado a reunirse. Las nubes, hinchadas y oscuras, estallaron mientras galopaba por la entrada, la lluvia azotaba su abrigo. No le importó el espectáculo que creaban ni los criados que lo miraban asombrados mientras su duque abandonaba la dignidad para perseguir un solo carruaje como un hombre poseído. El barro manchaba los flancos del caballo. El viento rugía en sus oídos y el mundo se redujo a la única verdad que ya no podía negar. No la perdería, ni por Ascombe, ni por el chisme, ni por las asfixiantes expectativas de una sociedad que prosperaba en la frialdad. Arabella sintió que el carruaje se detenía de golpe. El lacayo abrió la puerta, la expresión atónita mientras el duque desmontaba y se acercaba a ella con determinación empapada de lluvia. Ella bajó con vacilación, apretando el chal mientras la tormenta la azotaba. Edmond se detuvo a solo centímetros, la respiración irregular, la compostura destrozada sin remedio. Nunca lo había visto tan desprotegido, tan ferozmente vivo. «Cásate conmigo, Arabella», dijo, las palabras arrancadas de él con la urgencia de un hombre que había dejado atrás todas las dudas. «Que el mundo me crea imprudente, equivocado. Que me llamen como quieran. Te elijo a ti, y no me dejaré ordenar a una unión sin amor para preservar un título que no significa nada sin ti». El corazón de ella martilleaba contra las costillas, la incredulidad se mezclaba con el miedo. Le recordó el costo, de los ojos que miraban desde cada rincón de la sociedad, de las repercusiones que podían resonar a lo largo de su linaje. Carro Adman tomó sus manos, no con fuerza, sino con una sinceridad desesperada, y respondió. «He vivido toda mi vida bajo el peso de las expectativas de los demás. Tú eres la primera elección que hago por mí mismo. No me pidas que me retire de ella». Su voz se quebró en las últimas palabras, y esa crudeza deshizo el último hilo de contención dentro de ella. Susurró que lo amaba, la confesión tembló como una verdad mucho tiempo cautiva. El alivio lo invadió con tanta intensidad que cerró los ojos, brevemente abrumado. Cuando los abrió de nuevo, la tormenta pareció suavizarse, como si el mundo mismo reconociera el cambio entre ellos. Regresaron juntos a Blackthorn Hall, empapados pero resueltos. Los invitados que se habían reunido para el banquete murmuraron con conmoción cuando Edmond entró al gran vestíbulo con Arabella a su lado. Se detuvo frente a ellos, la lluvia aún goteando de su abrigo, y declaró su intención de casarse con ella. La palabra recorrió el salón como un tañido de juicio y liberación al mismo tiempo. Los partidarios de Lady Beatrice se erizaron de indignación, pero antes de que sus objeciones pudieran tomar forma, la duquesa viuda de Besley dio un paso adelante con una calma mesurada e imperiosa. Elogió la decisión de Edmond, observando que el carácter superaba al linaje y que la integridad de Arabella avergonzaba a quienes se atrevían a susurrar en su contra. Su influencia silenció la oposición, y las amenazas de Ascombe se marchitaron bajo el escrutinio de las miradas nobles. Su boda se celebró a la mañana siguiente en la quieta capilla que daba a los jardines del este. La luz se filtraba a través de los vitrales en suaves tonos, iluminando la sonrisa temblorosa de Arabella mientras Edmund juraba apreciarla. Cuando salieron tomados de la mano, la tormenta se había despejado, dejando los terrenos bañados en un oro suave que recordaba el pastel que la había traído hasta allí por primera vez. Ella había llegado a Blackthorn Hall para hornear, nada más. Sin embargo, mientras Edmond le limpiaba una lágrima de la mejilla y le imprimía un beso reverente en la frente, ella comprendió que se había convertido en algo mucho mayor, la transformación que él nunca había creído posible y un futuro que finalmente se permitía elegir.